Mi hermano tomó control de la empresa familiar y me eliminó del documento interno. Cuando verifiqué el capital real y confirmé que mi porcentaje era mayor, su golpe colapsó en la junta directiva. Mi papá murió hace poco más de 2 años y todavía siento que no he terminado de acomodar ese golpe. Pero lo que pasó recientemente con mi hermano terminó de reventar cualquier ilusión que tenía de mantener la empresa familiar como él hubiera querido. Mi papá empezó un negocio de construcción hace décadas, nada glamuroso, pero honesto y estable. Crecimos viendo cómo trabajaba como un condenado para levantarlo y cómo se ganó la confianza de contratistas, proveedores y un montón de gente que lo respetaba porque cumplía lo que prometía sin necesidad de vender humo. Yo entré a trabajar ahí desde que terminé la preparatoria y básicamente hice de todo, desde cargar materiales hasta quedar encargado de varias cuadrillas y después supervisar proyectos completos. Mi hermano, por el contrario, siempre anduvo por la vida como si el mundo fuera una especie de alfombra roja diseñada para él. Primero estudió algo que nunca terminó, luego intentó vender seguros, después se metió a bienes raíces. Estuvo un tiempo manejando para una aplicación y finalmente regresó a la casa llorando porque su divorcio lo dejó de rodillas. Mi papá, con su enorme corazón, lo recibió sin ponerle condiciones y le dio un puesto cómodo en la empresa para que no se sintiera un fracasado. Cuando mi papá falleció, dejó instrucciones claras. Él había hablado conmigo varias veces mientras estaba enfermo y me dijo que quería que la empresa siguiera funcionando como siempre, sin dramas y sin favoritismos, y que él confiaba en mí para mantenerla a flote. En su testamento dejó escrito que yo tendría la mayoría de las acciones y que mi hermano tendría el resto, y que ambos deberíamos administrar de forma conjunta. Yo sabía que eso podía convertirse en un problema porque Rob siempre creyó que tenía más méritos de los que realmente tenía, pero tampoco pensé que se atreviera a hacer lo que hizo. Durante un fin de semana en el que viajé con mi esposa a Denver para ver a unos amigos, mi hermano aprovechó para convocar una reunión interna usando su supuesta autoridad como coadministrador y habló pestes de mí frente a los empleados. Les dijo que yo estaba descuidando la empresa, que pasaba demasiado tiempo fuera, que no se podía confiar en mí y que lo mejor para la estabilidad del negocio era sacarme del documento interno de operaciones para que él quedara como responsable principal. Nunca pensé que alguien pudiera tener los huevos para hacer algo así detrás de mi espalda, pero Rob siempre ha sido bueno para manipular si eso le sirve para verse como el héroe de una historia que solo existe en su cabeza. Yo me enteré de todo porque una de las contadoras, que siempre ha sido muy leal a mi papá y a mí, me escribió un mensaje pidiéndome que regresara cuanto antes porque algo raro estaba pasando. Cuando llegué el lunes por la mañana intenté entrar como siempre, pero mi tarjeta ya no funcionaba y el guardia, visiblemente incómodo, me dijo que tenía la orden de no dejarme pasar. Ahí ya me subió la sangre a la cabeza y llamé a Rob, quien salió con una sonrisa tan falsa que me dieron ganas de estrellarlo contra la pared. Me dijo que todo era por el bien de la empresa, que yo estaba demasiado distraído y que él no podía permitir que mi supuesta irresponsabilidad afectara al equipo. Dijo algo como que yo tenía que entender que mi rol estaba cambiando y que era mejor si me tomaba un tiempo para reevaluar mis prioridades. Esa frase me dejó helado porque era exactamente el tipo de tonterías que dice alguien que cree que está en un puesto de poder. Intenté entrar de todos modos y Rob tuvo la maravillosa idea de llamar a seguridad para que me escoltaran fuera del edificio como si yo fuera un intruso. Ahí fue cuando entendí que no estaba tratando con un hermano confundido, sino con un idiota con complejo de emperador. Cuando llegué a mi casa todavía estaba temblando de la rabia y lo primero que hice fue llamar a la abogada que me ayudó a revisar los papeles del testamento. Le conté todo y me pidió que la viera ese mismo día con los documentos de constitución de la empresa. Yo, como buen paranoico que soy, siempre he guardado copias oficiales de todo, así que llegué a su oficina con una carpeta llena de papeles. Ella se sentó a revisarlos con una calma que me sacaba de quicio, hasta que levantó la mirada y me dijo que lo que Rob había hecho no solo era inválido sino que se podía considerar una maniobra de mala fe dentro de una corporación. Yo seguía sin entender la magnitud del asunto hasta que ella me dijo que Rob había cometido un error monumental al creer que podía borrarme del documento interno, porque aunque yo no apareciera ahí, seguía siendo el dueño mayoritario según los registros públicos del Estado. En otras palabras, él podía jugar al dictador dentro de la oficina, pero legalmente yo seguía siendo el que mandaba. Ahí fue cuando ella me preguntó si quería hacer esto por las buenas o por las malas. Yo le dije que después de cómo me sacó del edificio, no tenía ningún interés en suavizar nada.
Desde ese día empezamos a preparar todo para convocar una junta real, una junta con todos los accionistas y con todos los papeles correctos, donde Rob tendría que explicar por qué diablos había decidido actuar como si la empresa fuera su juguete personal. Mientras tanto, yo tenía que aguantar que Rob siguiera mandando correos llenos de mentiras sobre mí, inventando que yo estaba atravesando una crisis personal, que necesitaba descanso y que él estaba tomando las riendas. Cada vez que leía una de esas estupideces me hervía la sangre porque era como si estuviera intentando reescribir la historia para pintarse como el Salvador. Todo esto me dejó claro que mi papá tenía razón cuando decía que Rob era impulsivo y que yo tenía que ser el que pusiera orden. No pensé que llegaría a este punto, pero aquí estoy, preparándome para enfrentar a mi propio hermano en una sala de juntas como si fuera un desconocido que intentó robarme algo. Y sí, lo voy a enfrentar con cada papel, cada firma y cada decisión que mi papá dejó por escrito. Porque si algo he aprendido es que la familia no te da derecho a joderle la vida a alguien solo porque comparte sangre. Y Rob, con todo su aire de grandeza, está a punto de quedarse sin nada del poder que cree tener. Actualización 1. Pasaron alrededor de 10 días desde que me senté con mi abogada por primera vez y, aunque pareciera poco tiempo, para mí se sintieron como si hubiera vivido un año entero atorado en una mezcla de frustración, rabia y una especie de claridad que nunca había tenido antes. Durante esos días todo giraba alrededor de preparar la junta legal, revisar documentos, hablar con empleados clave sin que Rob se diera cuenta y enfrentar la sensación incómoda de que mi propio hermano estaba convencido de que había ganado una guerra que ni siquiera entendía. Yo seguía sin poder entrar a la oficina, al menos no sin armar un escándalo, y preferí mantenerme lejos para no darle ninguna excusa estúpida que pudiera usar en mi contra. Aún así, me mantenía al tanto de todo por medio de 2 personas que me habían sido leales desde siempre y que conocían el negocio tanto como yo. Ellos me contaban que Rob andaba caminando por la oficina como si fuera el dueño absoluto, dando órdenes que no tenían sentido y metiéndose en áreas que ni siquiera sabía manejar. Según lo que me dijeron, su actitud se volvió tan insoportable que algunos empleados terminaron evitándolo, aunque por miedo a perder su trabajo nadie se atrevía a decirle nada. Era exactamente el tipo de liderazgo improvisado y torpe que yo esperaba de él. Mientras tanto, la abogada y yo revisamos cada documento que pudiera servir, tanto de la estructura de la empresa como del testamento. Ella quería tener todo listo para que cuando llegara la junta nadie pudiera cuestionar nada, ni perder tiempo discutiendo tecnicidades ni mucho menos permitir que Rob armara un espectáculo para victimizarse. Era impresionante la cantidad de detalles que había que cubrir, y aunque al principio me parecía exagerado, entendí que era necesario porque Rob estaba actuando como alguien capaz de decir cualquier disparate con tal de sostener su fantasía de poder. Hubo momentos en los que me sentí ridículo, como si fuera un niño preparándose para hacer una exposición demasiado formal, pero cada vez que recordaba cómo me sacó del edificio, cómo se burló de mí frente a los empleados y cómo mandaba correos hablando de mi supuesta inestabilidad emocional, todo eso me devolvía la fuerza para continuar. El día de la junta llegué temprano. Me estacioné un poco lejos del edificio porque no quería entrar con prisas ni con el impulso de responderle a Rob en cuanto lo viera. Solo necesitaba llegar al punto donde pudiera hablar frente a todos con la calma de alguien que tiene la verdad de su lado. Cuando subí al segundo piso y vi a la gente entrar a la sala de reuniones, noté enseguida que el ambiente estaba cargado. Era de esos silencios que no necesitan explicación porque todo el mundo sabe que algo importante está por pasar. Algunos empleados me saludaron con esa mezcla de alivio y cautela, como si no supieran si Rob estaba mirando desde algún lado. Y cuando finalmente él llegó, enseguida pude ver que su expresión era la de un hombre que no solo creía tener el control, sino que además estaba disfrutando de la idea de que yo tuviera que presenciar cómo intentaba consolidar ese poder que no le pertenecía. Rob habló primero. Su tono era el típico que usaba cuando intentaba sonar profesional, pero en realidad solo sonaba sobreactuado. Explicaba, según él, que había tomado decisiones difíciles por el bien de la empresa y que esperaba que todos entendieran que las acciones recientes no eran personales sino necesarias. La mayoría de los presentes evitaban mirarlo directamente y yo podía notar que algunos empezaban a incomodarse, especialmente cuando él hacía referencia a mí sin decir mi nombre, como si mencionarme fuera una provocación demasiado grande. Cuando terminó su pequeño discurso, que parecía una mezcla de autoelogio y sermón mal armado, tomé la palabra con la autorización del abogado corporativo. No levanté la voz ni entré con agresividad,
Solo coloqué sobre la mesa una copia de los documentos oficiales del Estado donde constaba mi porcentaje de participación. El silencio fue inmediato y palpable. El abogado revisó los papeles, analizó cada sello y firma y luego lo miró a él con esa expresión neutral que solo tienen los profesionales que saben que están a punto de presenciar un desastre ajeno. El abogado dijo que, según la estructura legal vigente, yo era aún el accionista mayoritario y que mi ausencia de los documentos internos no tenía ninguna implicación en términos de propiedad ni de autoridad para tomar decisiones estratégicas. Añadió que la reunión anterior, la que Rob convocó mientras yo estaba fuera, no cumplía con los requisitos formales ni tenía validez legal y que cualquier decisión tomada ahí quedaba anulada. Rob intentó interrumpirlo diciendo que él había actuado en base a la urgencia, pero el abogado lo calló de inmediato afirmando que no existía ninguna urgencia documentada que justificara alterar la jerarquía de la empresa de esa manera. En ese momento, un par de directivos que llevaban semanas evitando cualquier comentario hicieron un movimiento en sus asientos como si por fin se sintieran libres de apoyar algo que sabían que era correcto. Yo pedí formalmente la votación para removerlo de la dirección general por mala fe en la administración. No sé si Rob esperaba que la gente lo defendiera o si de verdad estaba tan desconectado de la realidad que pensaba que todos lo apoyarían. Votaron en su contra sin siquiera pensarlo demasiado. Solo él votó por sí mismo, y su cara, mientras el resultado quedaba registrado, era una mezcla de sorpresa, enojo y confusión infantil. Aunque no dije nada en voz alta, dentro de mí sentí esa sensación de justicia que aparece cuando por fin ves que alguien dejó de salirse con la suya tras años de comportarse como si el mundo tuviera que ajustarse a sus caprichos. Después de que se confirmara que quedaba removido, él intentó cuestionar la decisión diciendo que yo no tenía la capacidad emocional para dirigir la empresa. Ese comentario solo logró que el abogado mencionara nuevamente que las acusaciones sin fundamento podían perjudicarlo más. Rob siguió hablando hasta que la conversación dejó de necesitarlo y su voz prácticamente se apagó frente a la seriedad del resto. Cuando terminó la reunión, ordené que se desactivaran de inmediato sus accesos a los sistemas. No lo dije con deseo de humillarlo, sino porque era necesario. Había causado suficiente caos y no podía permitir que desde la frustración hiciera algo peor. Cuando por fin salimos de la sala, vi por la ventana cómo intentaba usar su computadora y cómo se daba cuenta de que no tenía acceso a nada. Luego intentó entrar a una oficina y el guardia le pidió que se retirara con la misma frialdad que él había pedido que me sacaran a mí. Fue extraño verlo caminar hacia el estacionamiento con esa postura de alguien que no entiende qué fue lo que falló porque está tan acostumbrado a que todo se le resuelva que no sabe cómo comportarse ante un límite real. No disfruté verlo así, pero tampoco sentí culpa. Solo sentí que el orden se había restablecido y que por primera vez desde la muerte de mi papá, la empresa volvía a tener un rumbo claro. Esa noche llegué a mi casa con un cansancio que me atravesaba hasta los huesos, pero también con una tranquilidad que no había sentido en semanas. No fue un triunfo que celebrara con gritos ni euforia, sino una especie de alivio profundo. Supe entonces que aquello era apenas el comienzo y que quedaban muchas cosas por arreglar, pero por primera vez en mucho tiempo tuve la certeza de que había recuperado algo que Rob creyó que podía arrebatarme sin consecuencias. Mi lugar, mi voz y la empresa que mi papá construyó a base de esfuerzo y disciplina. Y aunque todavía faltaba enfrentar las repercusiones emocionales del conflicto, esa noche pude dormir sin sentir que el piso se movía bajo mis pies. Actualización 2. Habían pasado cerca de 4 semanas desde aquella junta en la que Rob perdió su puesto frente a todos, y aunque la situación había regresado a un estado más estable dentro de la empresa, yo sabía que él no se quedaría quieto por mucho tiempo. Conociendo su carácter, era evidente que no iba a aceptar que sus decisiones impulsivas le habían costado prácticamente todo su poder, así que comencé a prepararme para cualquier cosa que se le ocurriera. Durante esos días, me enfoqué en reconstruir la estructura de la empresa que él había dejado enredada con decisiones improvisadas. Los supervisores de obra, que llevaban semanas caminando con pies de plomo, empezaron a acercarse para explicarme los retrasos que él había provocado al intervenir en proyectos que no entendía, cambiando proveedores sin razón y metiéndose en asuntos que nunca habían sido parte de su trabajo. Era como si hubiera intentado dejar su marca, pero lo único que había hecho era sembrar desorden. Restaurar la normalidad fue más cansado de lo que esperaba, pero al menos sentí que la empresa estaba respirando con más calma. Yo ya me había hecho a la idea de que Rob pasaría una temporada desaparecido, quizá lamiéndose las heridas o buscando convencerse de que era víctima de una injusticia.
Pero una tarde de jueves, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada de mi abogada. Su tono no era urgente, pero sí tenía ese matiz de alguien que está a punto de dar una noticia que sabe que va a molestar. Me dijo que Rob había presentado una demanda en mi contra alegando conducta opresiva hacia un accionista minoritario. Según él, yo había abusado de mi posición para perjudicarlo, interferir en sus funciones y desplazarlo injustamente de su rol dentro de la empresa. La abogada no pudo evitar soltar una risa breve cuando leyó algunos fragmentos del documento porque la argumentación de Rob era tan absurda que parecía escrita por alguien que tomó un par de frases sueltas de internet y las adaptó sin entender su significado. Aún así, una demanda es una demanda, y había que enfrentarla con la seriedad necesaria para evitar que se convirtiera en un dolor de cabeza prolongado. Lo primero que hizo mi abogada fue pedir todos los registros financieros del tiempo en que Rob estuvo comportándose como si fuera el dueño. Pensé que esto tomaría tiempo, pero el equipo de contabilidad ya venía guardando documentos desde antes porque habían notado algunas irregularidades y no querían quedar en evidencia si algo explotaba. Cuando revisamos los archivos, encontramos movimientos que no solo eran llamativos sino que rozaban lo descarado. Rob había usado tarjetas corporativas para pagar estadías en hoteles en Las Vegas bajo la excusa de que estaba explorando oportunidades de expansión, cuando la empresa ni siquiera trabajaba en esa zona ni tenía planes de hacerlo. También aparecían cargos de restaurantes caros, suscripciones a aplicaciones que nada tenían que ver con negocios y rentas de autos que superaban por mucho el presupuesto autorizado para transporte corporativo. Uno de los contadores incluso señaló un pago recurrente que, al principio, no sabían identificar hasta que lo rastrearon y descubrieron que era una suscripción de citas en línea. Yo no supe si reírme o enojarme porque la imagen era ridícula, pero el impacto económico no lo era. Mi abogada preparó una respuesta sólida a la demanda y adjuntó todos los documentos que demostraban que Rob no solo había actuado de manera irresponsable sino que había perjudicado financieramente a la empresa. Además, incluyó informes de empleados que describían cómo él había tomado decisiones sin consultar a nadie y cómo había intentado destituirme sin autoridad legal. Una vez que la documentación fue enviada, no pasó mucho tiempo antes de que recibiéramos una notificación indicando que el tribunal consideraba necesario revisar los movimientos financieros de Rob durante su periodo de administración. Ese fue el momento en que comprendí que la demanda no solo no iba a ayudarlo, sino que estaba a punto de hundirlo más de lo que ya había logrado por sí solo. Durante las siguientes semanas, Rob intentó mantenerse desafiante. Mandó correos a varios empleados insinuando que la empresa estaba manipulando información para perjudicarlo y que su salida había sido parte de un complot. Ninguno de esos correos tuvo efecto porque la gente ya había visto suficiente para darse cuenta de que él era el único responsable de su caída. En más de una ocasión algunos empleados se acercaron a mí para disculparse por haberle creído en su momento o por no haber intervenido, aunque yo jamás les pedí que hicieran algo así. Sabían que él había intentado utilizar a la empresa como si fuera una extensión de su ego, y comenzaban a sentir que finalmente había justicia. A mediados de ese mes, la auditoría interna terminó. El informe final era más contundente de lo que yo esperaba. Rob debía devolver una cantidad significativa de dinero a la empresa, además de enfrentar la posibilidad de quedar inhabilitado para ocupar cargos directivos por varios años debido al mal manejo de recursos. La abogada me explicó que, en muchos casos, las empresas logran llegar a acuerdos privados para evitar procesos largos. Pero que esta vez no veía razón para suavizar las cosas considerando el daño que él había causado y el riesgo que representaba permitirle cualquier tipo de autoridad en el futuro. Cuando Rob recibió el informe, comenzó a enviar mensajes desesperados tratando de convencerme de que era mejor resolver todo entre hermanos. Me decía que yo estaba exagerando y que estaba permitiendo que la abogada me llenara la cabeza de ideas negativas. Hubo un mensaje en particular donde dijo que yo estaba traicionando la memoria de mi papá al permitir que lo humillaran públicamente. Esa frase sí me tocó un punto sensible porque mi papá siempre trató de mantenernos unidos, pero no se me escapaba que Rob nunca hizo nada por honrar esa intención mientras mi papá estuvo vivo. Lo único que hice fue ignorarlo porque sabía que cualquier conversación directa con él solo lo animaría a manipular. Ese mismo fin de semana hablé con mi mamá porque se enteró de la demanda y quería saber qué estaba pasando. Ella, que siempre ha tenido una debilidad enorme por Rob, me pidió que fuera más benévolo con él, que entendiera que estaba actuando desde el enojo y que yo no debía rebajarme al nivel de un pleito legal entre hermanos.
Le expliqué con paciencia que esto ya no se trataba de una pelea familiar sino de una responsabilidad con la empresa y con todos los empleados que dependen de ella. Ella insistió en que yo debía pensar en perdonar y pasar la página. Yo solo pensé que mi mamá siempre había sido incapaz de ver a Rob tal como era, un hombre incapaz de asumir sus errores. No le dije eso, pero sí le dejé claro que no iba a intervenir para suavizar las consecuencias de sus actos. Cuando el proceso finalmente concluyó, Rob tuvo que enfrentar la realidad de que había perdido no solo su puesto sino también la poca credibilidad que le quedaba. Fue obligado a reembolsar el dinero que había gastado de forma irresponsable y quedó oficialmente inhabilitado para puestos directivos. La demanda que él pensó que me destruiría se convirtió en un boomerang que regresó directo a su cara. Esa noche, cuando mi abogada me llamó para confirmarlo todo, me quedé sentado en mi oficina en silencio, no celebrando ni disfrutando del resultado, sino procesando la idea de que mi propio hermano había llegado tan lejos para demostrar que era incapaz de hacerse cargo de sus propios errores. Por primera vez desde que empezó el conflicto sentí más cansancio que rabia. Y aunque el problema legal ya estaba resuelto, supe que emocionalmente el desastre que él había provocado seguiría dejando huella durante un buen tiempo. Actualización final. Habían pasado unos 3 meses desde que terminó el proceso legal y, aunque la empresa ya había recuperado la estabilidad, la presencia emocional de todo lo que Rob provocó seguía rondando de maneras inesperadas. No era algo que me causara ansiedad constante, pero aparecía en momentos concretos. Como cuando revisaba algún documento firmado por mi papá o cuando cruzaba el estacionamiento y recordaba la cara de Rob el día en que se dio cuenta de que ya no tenía acceso a nada. En medio de todo ese desgaste, comencé a reconstruir relaciones dentro del equipo, no con reuniones forzadas ni discursos motivacionales, sino con gestos sencillos y conversaciones claras sobre lo que necesitábamos mejorar. Había mucha desconfianza acumulada porque algunos empleados pasaron semanas caminando sobre vidrios por las decisiones equivocadas de Rob, y aunque jamás culpé a nadie por no haberse enfrentado a él, sí era evidente que la empresa necesitaba recuperar cierta cohesión que había perdido. Poco a poco logramos volver a formar ese ambiente donde la gente podía acercarse sin miedo a decir que algo estaba fallando, o a proponer un cambio sin temor a que alguien lo tomara como una amenaza personal. Esa sensación de retomar el control no solo me devolvió la calma, sino que me recordó por qué había dedicado tantos años a trabajar ahí. Durante ese tiempo yo me mantuve alejado de Rob completamente. No porque quisiera cortarlo de mi vida de manera definitiva, sino porque entendí que nuestra relación cargaba un desgaste tan profundo que intentar hablar en ese momento solo iba a abrir nuevas heridas. Creí que él haría lo mismo, que guardaría silencio un buen rato, tal vez para reorganizarse, procesar la derrota o simplemente aceptar que su manera de manejar las cosas había sido un desastre monumental. Sin embargo, un día comencé a recibir mensajes suyos con un tono que oscilaba entre el reproche y la lástima por sí mismo. Decía que yo había exagerado, que lo había humillado, que el castigo que enfrentaba era mucho más duro de lo que merecía. En uno de esos mensajes me acusó de haber usado la empresa para vengarme de años de rivalidad, como si yo hubiera estado esperando el momento de hundirlo. No respondí porque entendí que contestar solo alimentaría ese guión donde él siempre es la víctima y yo siempre soy el villano. Mi silencio seguramente lo irritó más, pero también marcó una distancia necesaria para no regresar a un ciclo tóxico. Unos días después recibí noticias a través de mi mamá. Ella seguía intentando protegerlo incluso cuando los hechos eran imposibles de justificar. Me llamó para decirme que Rob estaba pasando por dificultades económicas, que había tenido que vender su camioneta y buscar un apartamento más pequeño. No me lo dijo para reprocharme nada directamente, pero sí con ese tono que siempre ha usado cuando quiere que yo cargue con la responsabilidad emocional de rescatar a Rob. Intenté explicarle que él se puso en esa situación, que nadie lo obligó a tomar decisiones impulsivas ni a gastar dinero de la empresa como si fuera una billetera sin fondo. Pero mi mamá insistió en que yo debía ayudarlo al menos moralmente porque seguía siendo mi hermano. Sentí una mezcla rara de culpa y fastidio, no porque la culpa tuviera fundamento, sino porque yo sabía que ella jamás sería capaz de ver a Rob con objetividad. Comprendí que esperar eso solo me desgastaría más, así que decidí no discutir y dejar que la conversación se apagara por sí sola. Con todo el asunto de Rob aparentemente cerrado, comencé a dedicar más tiempo a reorganizar la visión a largo plazo de la empresa. Una de las cosas que más me dolió de toda esta experiencia fue darme cuenta de que, mientras mi papá estuvo vivo, yo nunca valoré del todo la claridad con la que él manejaba las cosas.
Él creía en la disciplina y en dejar las reglas bien escritas, no para controlar, sino para que nadie pudiera usar vacíos legales como armas. Ahora que me tocaba dirigir sin su guía, entendí que parte de honrar su legado consistía en dar forma a la empresa de una manera que lo hubiera hecho sentir orgulloso. Por eso empecé a implementar medidas nuevas de transparencia, no como un castigo a lo que había pasado, sino como un recordatorio para todos de que la confianza se mantiene con hechos concretos, no con discursos. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos para actualizar la estructura interna, encontré una carpeta que mi papá guardaba en un cajón metálico donde ponía solo lo que consideraba realmente importante. Ahí estaba la primera escritura de la empresa, contratos con sus primeros clientes, fotografías de las obras iniciales y una carta escrita a mano dirigida a mí, fechada unos 10 años antes. No era una carta profunda ni dramática, simplemente me decía que la empresa era un reflejo de esfuerzo, constancia y honestidad, y que esperaba que, cuando llegara mi turno, yo la cuidara con la misma seriedad que él había puesto en ella. Me quedé un momento sin moverme porque comprender de forma tan concreta cuánto esperaba él de mí me produjo una mezcla fuerte de orgullo y responsabilidad. Fue en ese instante que concluí que la mayor venganza contra Rob no había sido la junta donde lo removieron, ni la devolución del dinero, ni la inhabilitación legal. La verdadera venganza era demostrar que yo podía seguir adelante sin destruirme emocionalmente en el proceso, que podía reconstruir lo que él había intentado desmantelar por ego. Aunque no lo planeé de manera premeditada, hubo un gesto que se convirtió en el cierre simbólico de toda esta historia. La sala principal de juntas llevaba el nombre de Rob porque él, en uno de sus intentos por dejar su marca, había convencido a todos de colocar una placa conmemorativa con su nombre. Nunca me gustó esa idea, pero en su momento no quise generar conflicto y lo dejé pasar. Ahora entendí que mantener esa placa sería perpetuar una imagen falsa. Así que mandé retirarla y colocar una nueva con el nombre de mi papá, simple y directa, sin adornos ni frases grandilocuentes. No lo hice pensando en que Rob se enteraría, pero inevitablemente llegó a sus oídos. Esa misma tarde recibí una llamada suya que no contesté, después vino un mensaje donde decía que yo estaba siendo cruel y que ese gesto era innecesario. Leí su mensaje en silencio y, por primera vez desde que todo empezó, no sentí ni enojo ni tristeza. Solo sentí que ya no tenía nada que explicarle. Esa noche, cuando por fin cerré la oficina y caminé hasta mi auto, me sorprendió lo distinto que todo se sentía. No era alegría ni alivio puro, sino una especie de quietud interna que hacía mucho no experimentaba. No se trataba de haber ganado una batalla contra mi hermano ni de recuperar un puesto que siempre fue mío. Se trataba de darme cuenta de que había salido entero de una situación que pudo haberme destruido emocionalmente. Por primera vez desde la muerte de mi papá, sentí que estaba caminando con pasos firmes en una dirección que él habría entendido. Y aunque sé que la relación con Rob está rota de un modo que quizá nunca se repare por completo, ya no me pesa cargar con ese hecho. A veces la justicia no llega en forma de reconciliación ni de perdón, sino simplemente en la capacidad de seguir adelante sin permitir que el daño de alguien más determine quién eres. Y eso, al final, fue lo que me dejó esta historia, la certeza de que sobreviví a una traición sin perderme a mí mismo en el camino.